Bienvenidos al podcast de Hacedores de Discípulos. Aquí soy Marvin, en la provincia de Madrid, España, trabajando en hacer discípulos, multiplicar discípulos, y estamos aprendiendo aquí. Y hoy tenemos el privilegio de tener con nosotros a Gustavo, y él se va a presentar, nos va a decir quién es y qué está haciendo aquí en España. Pues sí, me llamo Gustavo Martín, y nada, estoy aquí en la provincia de Madrid también, al norte, noreste, y bueno, ¿qué hago aquí? Pues yo soy de aquí. O sea que bueno, he vivido muchos años fuera, pero soy de aquí, de Madrid. Muy bien. Bueno, entonces, en cuanto al tema del discipulado, ¿cuáles fueron tus momentos claves que marcaron tu entendimiento en cuanto a la gran comisión de hacer discípulos? Sí, pues se me ocurren dos referencias en el tiempo, una de hace bastantes años y otra relativamente reciente, ¿no? La de hace bastantes años fue cuando, bueno, yo empecé mi temporada de varios años en YWAM, ¿no? En Juventud con una Misión, en el barco que ellos tenían, ¿no? Bueno, hice una escuela de discipulado, ¿no? Y eso fue, digamos, para mí una excelente introducción no solamente a la misión de Cristo, sino también al concepto de un discipulado más, digamos, alineado con el modelo bíblico, ¿no? Que más que un discipulado solamente de adquirir conocimientos, es un discipulado que luego tú de inmediato vas a poner tú en práctica, ¿no? Es decir, más como una especie de aprendiz, ¿no? Aprendizaje. Porque, bueno, en Juventud con una Misión, pues enfatizan mucho que tú tienes un lecture phase, ¿no? 3 meses de aprender, de escuchar maestros, pero luego los siguientes 3 meses es misión, ¿no? Es una oportunidad para ir a evangelizar, ¿no? Ir a hacer misión, compartir el evangelio en palabra, en obras, etcétera. Entonces, digamos que ese fue un momento importante para mí porque, bueno, llevaba solamente convertido, pues 3 años quizás, esto fue más o menos a los 21 años, y fue una experiencia fantástica desde esos dos puntos de vista, ¿no? De introducción a la misión y también a un concepto de discipulado bastante bíblico, ¿no? Y luego el segundo ejemplo es bastante más reciente, porque, bueno, resulta que los siguientes años yo sentí pues, que el Señor me llamaba sobre todo a conocer en profundidad su palabra, ¿no? Resumiendo mucho, pues dediqué más de 10 años de mi vida al estudio académico de la palabra de Dios, incluyendo un máster y un doctorado en lenguas bíblicas. Y bueno, dediqué muchos años a esto, ¿no? Y luego, pues, después de ya haberme casado, estoy casado con una chica polaca, tengo 4 niños pequeños, y hace aproximadamente 3 años, mi mujer y yo tuvimos una experiencia fantástica de, bueno, resulta que estábamos haciendo unas obras en nuestra casa y vinieron unos trabajadores a hacerla, bueno, y uno de ellos, pues, era un inmigrante africano, que, bueno, digamos, era el que de los trabajadores, de los obreros que había ahí, era, digamos, el de menos nivel, menos conocimiento, pues que le trataban ahí, pues tú traes un saco de cemento para acá o un cubo de agua para allá y tal cual. Y bueno, no voy a contar toda la historia, pero el Señor nos dio a mi mujer y a mí, pues digamos que una enorme compasión por este hombre, y empezamos a hablar con él y de verdad sentíamos que el Señor nos daba el corazón que él tenía por este hombre, ¿no? Yusef se llamaba. Descubrimos al hablar con él, pues que no veía bien, ¿no? Se tenía que acercar el teléfono a 1 centímetro para verlo. Y bueno, estando ahí, pues charlando con él, le preguntamos si podíamos orar con él. Y bueno, resumiendo de manera muy rápida, pues vimos como el poder del nombre de Jesús sonaba a la vista de este hombre, ¿no? Y veía todos los iconos, ¿no? Y descubría ahí en su teléfono iconos que no sabía que existían. Y luego, pues llevándole a su casa por la autopista, iba diciendo, wow, pero si aquí hay una señal que pone, no sé, Talavera, aquí hay otra señal que pone no sé qué, tal. Y bueno, hemos seguido en contacto con él desde entonces, ¿no? Y bueno, y él le preguntamos si quería entregar su vida a este Jesús, ¿no? Cuyo nombre tiene el poder, ¿no? Nombre sobre todo nombre, ¿no? Y él dijo que sí, y que estaba encantado se veía necesitado de todo lo que este Dios quisiera darle, ¿no? Porque le había demostrado su amor, ¿no? Bueno, y digamos que fue un momento muy impactante para nosotros en cuanto a la misión,
Porque, no sé, históricamente, quizás por mi formación académica y tal, yo siempre habría tenido la noción, ¿no? De que, bueno, mi llamado personal es más en la enseñanza, en la formación, y tal, en escribir, en publicar y tal. Y bueno, sigo haciéndolo de vez en cuando, pero digamos que este fue un redescubrimiento, ¿no? Y volver un poco a las raíces, si quieres, ¿no? También en Juventud con la Misión, por ejemplo, de redescubrir que el evangelizar es algo a lo que todos estamos llamados, ¿no? No hay, digamos, un compartimento. Y yo creo que cuando estemos delante del Señor, nadie va a poder decir, cuando nos pregunte qué pasó con nuestros vecinos que no le conocían, no le podremos decir, no, es que ese no era mi don, ¿no? Yo creo que nos contestará entonces que no te has enterado de nada, ¿no? Bueno, digamos que ese es un momento también muy, muy impactante para nosotros, ¿no? Y comenzamos ahí un camino, ¿no? De mi mujer y yo con nuestros hijos, de reorientar, mejor dicho, toda nuestra vida a la misión, ¿no? Incluso en el matrimonio, ¿no? Pues San Pablo dice, ¿no? En el cielo no hay matrimonio. Entonces, los que estén casados, que operen como si no lo estuvieran, y aquí lo que importa es la misión de Jesús, ¿no? Y estar casado simplemente te tiene que hacer mejor todavía a la hora de evangelizar, y tú tienes que ayudar a tu esposa y a tu esposo a que sea el mejor discípulo de Jesús, ¿no? Y a que sea discipulador de otros. Entonces, bueno, hay dos ejemplos, digamos, dos puntos en mi historia personal que han tenido mucho impacto, ¿no? Ujú. Muy bien. Entonces, en cuanto a hacedores de discípulos, ¿qué clase de entrenamiento has recibido? Sí. Sí, pues, a ver, yo diría que de la formación en Juventud con la Misión, ¿no? Yo hice la licenciatura, la hice con ellos ahí en su universidad que tienen en Hawái. Pero bueno, eso ya hace bastantes años de ello, ¿no? Luego he mantenido un poco el contacto con ellos, lo he recuperado más recientemente, ¿no? Y parte de esta recuperación del contacto ha sido un curso que hicimos, es un curso en remoto, con una persona que lleva una división de Juventud con la Misión que llaman Frontier Missions, ¿no? O sea, las misiones en la frontera, es decir, hacia pueblos y hacia grupos de gente que no han oído nunca el Evangelio, ¿no? Y bueno, ella tiene una carga y Cindy Anderson, ¿no? Es la que lleva esto. Y tiene una carga muy fuerte por los movimientos de discipulado, ¿no? Y ella ha comenzado varios movimientos en Asia, en India y en otros sitios, pues que ya han llegado a muchos miles, ¿no? de creyentes y a múltiples generaciones, ¿no? Es decir, un discípulo que discipula a otro grupo, ese grupo cada uno discipula a otro, y así hasta la cuarta, la quinta, etcétera, etcétera. Y bueno, esto sí, lo hicimos ya y nos gustó bastante, bueno, sobre todo porque conozco Juventud con una Misión y tengo ya esa conexión con ellos. Y luego, pues porque es muy práctica, ¿no? Tiene la credibilidad del que te cuenta algo que él, en este caso ella, ya ha hecho, ¿no? Y ya ha hecho con éxito, ¿no? Y viendo la bendición de Dios, ¿no? Entonces, en cuanto a formación, esto nos ha impactado bastante. Luego también, pues vas leyendo, ¿no? No sé, los libros de David Watson o algún otro así. Y luego también nos ha impactado bastante un documental que vimos, mi mujer y yo, sobre los movimientos de discipulado que hay en Irán, ¿vale? Creo que se llama Sheep Among Wolves, si no me equivoco, que lo recomiendo a todos, que está en YouTube, ¿vale? Y son movimientos ahí ¿sabes? De musulmanes a los que el Señor directamente se les aparece en un sueño, por ejemplo, ¿no? Y pues se empiezan a multiplicar y, ¿sabes? Y son muy, muy prácticos, muy orientados a la obediencia, ¿no? Se juntan para leer la palabra de Dios y luego decidir juntos cómo van a obedecer en esa semana la palabra de Dios. Y claro, para ellos esto tiene un coste altísimo, ¿no? Pues ellos decían que, bueno, cuando salen de su casa por la mañana, directamente no saben si van a volver o no. Pero ven, cuando ellos son fieles, ¿no? Cuando obedecen al Señor, pues están viendo el poder de Dios, ¿no? Manifestarse, ¿no? El poder del Evangelio. Entonces, bueno, ese documental también nos ha impactado mucho. Muy bien, sí, es siempre importante compartir, ¿no? Diferentes fuentes de como libros o películas o algo así. Muy bien, gracias. ¿Y cuáles son los principios que te sobresalieron en ese entrenamiento que recibiste o en los libros de David Watson? ¿O cuáles son los Claro, principios? pues yo diría que son varias cosas, ¿no? A ver, y es un poco volver.
en cierto sentido a mi formación, ¿no? Mi tesis doctoral fue sobre la sintaxis griega en los Hechos de los Apóstoles, ¿no? Y bueno, digamos que ahí estaba muy metido en los temas académicos, lingüísticos y tal, pero al final los Hechos de los Apóstoles nos hace una serie de fotos sobre cómo era la iglesia, ¿no? La iglesia en las primeras comunidades cristianas. Y vemos que era una iglesia que se estaba reuniendo en las casas de las personas, en los hogares, ¿vale? Hay un solape, digamos, con el antiguo pacto, porque claro, cuando está Jesús en la tierra, pues todavía hay un templo que está operando hasta el año 70, ¿no? Y pues los primeros discípulos todavía van al templo de vez en cuando, a la zona de los gentiles, etc. Pero enseguida que ya llega el Espíritu Santo, ¿no? Y sobre todo salen de Jerusalén, vemos que la iglesia se reúne en las casas de las personas y es ahí donde pues comparten la cena del Señor, donde se bautiza la gente, donde aprenden, donde se da este modelo de aprendices, ¿no? Aprendizaje, en el sentido, como dice Pablo, es sed imitadores de mí, igual que yo soy de Cristo, ¿no? Y luego que otros sean imitadores de vosotros. Es decir, no es un discipulado de apréndete la lección en un contexto físico de una clase, en el que hay un maestro y luego una serie de filas de gente, sino que, ven, vamos a la calle, o vamos al campo, o vamos a donde están las personas que sufren, o las personas que no conocen a Dios. Y yo te voy a enseñar cómo orar por ellas, cómo compartir con ellas, cómo sanar a los enfermos, cómo predicar, porque luego lo vas a hacer tú. ¿Sabes? Y ese es el modelo. Entonces, eso lógicamente nos impactó, que en el movimientos de discipulado están muy orientados a eso, a crear grupos en casas. Desde luego en España eso es algo que es muy natural. Yo creo que tiene un encaje muy fuerte porque aquí todo lo que sea templo, religión, ritos, etcétera, la gente está muy quemada con eso, ¿no? Lo que han visto no les ha resultado válido. Y aquí me temo que debo incluir al modelo evangélico, ¿no? Los evangélicos en España tienen que autoexaminarse, ¿no? Y aunque, bueno, yo he estado muchos años fuera, pero ahora me incluyo, autoexaminarse de una manera muy honesta de por qué los españoles no han recibido el Evangelio. Las iglesias evangélicas en España, la gran mayoría de ellas tienen 60 hasta 70% de latinoamericanos. Dios les bendiga, ¿no? Pero yo soy español, yo quiero ver a mis compatriotas convertirse a Cristo porque el Evangelio tiene poder, ¿no? El Espíritu Santo es el mismo, ¿no? Que tenía Felipe cuando fue al etíope, ¿no? Por ejemplo. Entonces, bueno, eso es una cosa, el modelo centrado en grupos pequeños y en las casas y en la multiplicación. Y la multiplicación también tiene que ver con que no haya una élite de gente, digamos, superdotada y con unos conocimientos espectaculares, sino que en el momento en que tú ves el discipulado como vamos a aprender juntos lo que dice la palabra en un pasaje y vamos a ver juntos cómo vamos a obedecer esto en la próxima semana, ¿no? Y no nos vamos por las ramas, es decir, qué es lo que dice el pasaje y qué nos está diciendo el Señor aquí y cómo vamos a obedecerlo. ¿Y ese modelo qué quiere decir? Pues que puede ser un chaval de 16 años, puede ser un líder de grupo. Una señora de 80 años puede ser un líder de grupo. Un tío que no iba al colegio y es prácticamente sabe leer y escribir y poco más, puede ser un fantástico líder. Y esto es lo que estamos viendo en sitios, por ejemplo, como Irán, ¿no? Donde hay antiguas prostitutas, antiguas personas que estaban adictos a la heroína y están viendo multiplicación de grupos. ¿Por qué? Porque el discipulado tiene que ver con sentarnos en la presencia de Dios, en el poder del Espíritu Santo, vamos a ver qué es lo que dice la palabra de Dios para obedecerla, ¿no? Y eso es algo replicable, ¿no? Y eso nos cuesta a veces mucho, porque claro, todo el que ha invertido en formación y tal, pues quiere que se vea, ¿no? Todo lo que sabes. Pero es que eso no hace discípulos, ¿vale? Yo, sinceramente, mi experiencia ha sido que, ¿sabes? El tener enormes conocimientos y el publicar libros, ¿no? Y el publicar artículos en los journals, ¿no? De estudios bíblicos y tal, coincidía en el tiempo con ser bastante desobediente al Señor. Y entonces yo estaba siendo un mal discípulo, a pesar de unos conocimientos que el mundo valora, ¿no? El mundo académico, ¿vale?
Entonces, yo diría eso, sobre todo el tema de los grupos pequeños en hogar, el tema de todos somos ministros y ministras, ¿no? Todos tenemos la habilidad de leer para obedecer, ¿no? Y algo que es replicable porque está orientado a la multiplicación, ¿no? Pues yo diría, me quedaría con esas cosas. Sí, muy bien. Sí, me parece muy interesante. El objetivo no es el conocimiento, porque muchas veces tenemos el concepto de que si la persona sabe algo, ya lo va a aplicar. Sí, Entonces, generalmente enseñamos conocimiento y no enseñamos a la persona cómo obedecer. Y eso en realidad debe comenzar con nosotros, ¿no? Lo debemos sí, estar viviendo y obedeciendo la palabra. Y muchas veces se ve eso. Jesús enseñaba cosas muy sencillas y decía, ve y obedece, ¿no? A cosas sí. pequeñas. No decía grandes cosas teológicas. Decía cosas pequeñas y esperaba ya una obediencia Ahí está. inmediata a cosas pequeñas, sí. Sí. Efectivamente, ¿no? Y yo a veces también, y eso está relacionado con el tema de los grupos en casas, ¿no? Pero a veces yo creo que el legado que tenemos, también los evangélicos, el legado que tenemos todavía de la cristiandad es enorme, ¿no? La cristiandad, es decir, el periodo en el que Europa era toda cristiana en teoría, ¿no? Ujú. ¿Vale? En el que, bueno, se asumía que por ser europeo tú ya eras cristiano automáticamente. Recibías todos los ritos del bautismo, etcétera, etcétera, y estabas en esa cadena de producción, ¿no? Sin saber si eras converso, discípulo, obediente, no, daba igual, ¿no? Y a veces los evangélicos decían, no, son los católicos los que tienen el sistema sacramental, ¿no? Yo, por ejemplo, hace un par de años publiqué un artículo en una revista académica que publica la Universidad de Lovaina sobre el sistema sacramental católico y cómo evolucionó en el tiempo, cada vez dejando a un lado más la participación y el ministerio de todos para orientarse al hecho de que unos administran la gracia, es decir, sacerdotes y obispos, y los demás la reciben, ¿no? Siempre que lo hagan de acuerdo con el Código de Derecho Canónico, ¿verdad? Y claro, los evangélicos podemos mirar eso y decir, ¡ah, qué bueno que yo no soy así! Como mejor que no soy un publicano como aquellos, ¿no? Yo soy cool, yo soy protestante en la tradición de Lutero y Calvino. Pero es que, claro, lo mismo nosotros también tenemos un legado y una orientación al edificio y una orientación a la élite de ministros, que yo lo veo cuando voy a una iglesia evangélica. Veo que los 2 o 3 que predican y lideran alabanza a veces son el mismo o la misma y suelen ser siempre los mismos. Y a veces hemos heredado del edificio, el edificio en el que hacemos casi todo lo que hacemos, pues como que nos va formando nuestra manera de ser comunidad, ¿vale? Y heredamos esa arquitectura en el sentido de que hay una plataforma, ¿no? Y hay una audiencia, en todo en filas. Y estos son los consumidores, ¿no? Y ha sido interesante ver cómo el COVID no ha cambiado esta arquitectura. Tenemos la misma arquitectura, solo claramente a través de Zoom. Pero uno da la charla, y los demás consumen. Y ya está. Pues no, hay que volver a los orígenes, ¿no? Ujú. Sí, sí. Sí, bueno, es de cierta forma, eso puedes controlar mucho más a la gente si les tienes ahí consumiendo, ¿no? En vez Sí, sí, sí. de saliendo. Sí. Sí, sí, sí. Es un Sí, tema muy bien. fantástico, el tema de pérdida de control, ¿no? Porque, claro, una de las cosas que pasan en movimientos de discipulado es que, claro, una vez que, si Dios quiere, ¿no? Y Dios quiera y quiere que lo hagamos, lo veamos aquí en España, pero una vez que tienes ya un grupo, luego hay una segunda generación, luego llegas a una tercera, ¿qué está pasando? Que estás perdiendo el control, porque tú ya, ¿sabes? No sabes exactamente qué es lo que pasa en esos grupos, ¿no? Pero si se multiplican, Dios está bendiciendo esto, ¿no? Y hay cada vez más gente que quiere ser obediente a Jesús y está en este camino de discipulado. Pero aquí tú no estás construyendo un imperio bajo tus pies. ¿Eh? Ujú. Está obrando Dios a través del Espíritu Santo y a través de su palabra que tiene poder, ¿no? O sea que, bueno, es interesante. Lo que buscan, ¿sabes? Poder y construir el imperio, pues no les va a gustar este modelo, ¿no? Ujú. Sí, sí, bueno, la autoridad es la palabra, depende, las personas se enseña la obediencia a un texto específico, ¿no? De ver un texto y ahora cómo lo vas a aplicar, cómo lo vas a obedecer. Y Está los claro. textos, obviamente, como hemos dicho en otra entrevista, los textos son intencionales, ¿no?
les llevas a textos específicos que van a ir específicamente, que les va primero, si no son creyentes, que normalmente los grupos comienzan así, es para llevarles al conocimiento de lo que es la palabra, ¿no? Mm. Sí, 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 sí. Muy bien. Me has comentado, ya hablando tú y yo, de maneras muy interesantes de alcanzar a la gente de tu pueblo. Cuéntanos un poco, ¿cómo estás alcanzando la gente en tu pueblo? Estamos en ello, ¿vale? Nosotros llevamos aquí en este pueblo un año. Antes vivíamos en una comunidad de la zona oeste de Madrid y llevamos un año viviendo aquí, ¿no? Pero bueno, o sea, cuando estamos planificando el cambiarnos aquí, sentíamos desde el principio que el Señor quería que, de verdad, la misión de Cristo estuviera en el centro de nuestras vidas, en el centro de nuestro hogar y que todo lo orientáramos a esto, ¿no? Entonces, bueno, desde el principio, claro, llegas a un sitio nuevo y ¿qué es lo que haces? No, nosotros adoptamos, digamos que le robamos varias ideas a varios hermanos, ¿no? Una de ellas viene de la iglesia de la Viña en Estados Unidos, ¿no? De Vineyard, y este concepto de evangelismo de servidumbre, ¿no? Servant evangelism, de un tal Steve Sodren. Y la idea aquí es, pues, hicimos varias cosas. Una, por ejemplo, es en el parque en el verano, pues vamos ahí y vamos con dos contenedores con hielo y bebidas, ¿no? Y luego hicimos unas tarjetitas en las que, bueno, había una foto de uno de nuestros hijos y luego por detrás ponía, bueno, y por delante ponía por ti y para ti, y por detrás simplemente somos una comunidad de cristianos que se reúne aquí en una casa en Camarma y, bueno, esto lo hacemos porque todo lo que Dios ha hecho en Cristo es por ti y para ti, etc. Y, bueno, simplemente ofrecíamos una bebida fría a la gente, ¿sabes? Sin pedir nada a cambio, ¿no? Y bueno, la gente, la verdad, hay gente que es indiferente, hay gente que se la lleva a Dios, y luego hay los que se quedan porque te ven que eres una persona normal como ellos y que no pides nada, que estás haciendo esto y punto, ¿no? Entonces, les impacta y quieren saber por qué, ¿no? Y ese es el momento mágico, digamos, en el que pues te da la opción de compartir el Evangelio, ¿no? De una manera muy natural, sin intentar manipular, sin nada. Decir, mira, pues es que hacemos esto porque pensamos que el Señor quiere demostrar en este pueblo de una manera práctica, pues cómo es su amor, cómo es su misericordia, ¿no? Es algo que te sorprende y tal. Y bueno, la verdad es que tuvimos unas conversaciones muy buenas. Luego hicimos algo similar también en una churrería del pueblo, ¿no? Yo creo que en España todo lo que hagamos tiene que pasar por los bares o por las churrerías, los sitios donde se toman las raciones, las cañas y tal, ¿no? Y bueno, hicimos lo mismo, solo que aquí era pues a la hora de desayunar, cuando la gente llegaba al mostrador, ¿qué te debo? Pues no me debes nada, ¿no? ¿Y por qué? Pues mira, esos que están ahí sentados, ves a preguntarles que son cristianos y están aquí repartiendo el amor de Dios, ¿no? Y tal. Y ahí pues tuvimos unas conversaciones también muy potentes, algunas personas que estaban tocadas, ¿no? Por el Espíritu Santo, ¿no? Recuerdo una persona, ¿no? Un tal Fernando, ¿no? Y todos los que escuchéis esto os pido que oréis por él, ¿no? Porque él estaba físicamente, se le veía tocado por Dios, ¿no? Y nos preguntaba que por qué, qué tal, igual, y le decíamos, bueno, decía que había estado pensando en Dios hacía algún tiempo. Le preguntamos qué es lo que si Dios pudiera hacer cualquier cosa por ti, qué es lo que haría, qué es lo que le pedirías que hiciera, ¿no? Y el tío nos dice, pues una nueva vida. Me gustaría que me diera una nueva vida y me diera su paz, ¿no? Y le explicamos que esa es la petición que le encanta oír al Señor, ¿no? Y bueno, luego también estamos haciendo caminos de oración, ¿no? Por el pueblo, en silencio, ¿vale? Y vamos orando, vamos haciendo pues una guerra espiritual, ¿no? Pues este pueblo le pertenece al Señor, ¿no? No le pertenece a Satanás, ni le pertenece a todos los espíritus que trabajan para él, ¿no? Y bueno, en el contexto de estos caminos, pues nos encontramos a una chica que trabaja para el ayuntamiento y tal y cual, y que es artista y que pinta cuadros, ¿no? Y bueno, nos pareció interesante. Luego, posteriormente, orando por ella, por las mañanas yo tuve una imagen muy clara en mi mente de un cuadro, y este cuadro era una imagen de un árbol y que este árbol, en vez de hojas, las hojas eran copos de nieve, ¿no? Y me parecía algo tan curioso y tenía una imagen tan clara de ello que hice un dibujito, ¿no? Y eso que yo pinto fatal. Pero hice un dibujo y se lo di a Magdalena, a mi mujer.
Y dije, mándaselo y a ver qué opina, porque... Bueno, y ella nos contestó con una foto de un cuadro suyo, ¿no? Es un cuadro que para ella representa las 4 estaciones y está dividido en 4. Y la parte de invierno, pues resulta que en vez de hojas tiene copos de nieve, ¿no? Entonces, nosotros le dijimos, wow, pues el Señor tiene mucho interés en ti y en tu arte, ¿no? Y nada, y hemos seguido en contacto con ella, ¿no? Durante el tema de COVID, que no podíamos salir, pues la mandamos algún pasaje, ¿no? Los domingos cuando hacíamos nuestro grupo en casa, nuestra familia, por ejemplo, hablábamos de la parábola del banquete y tal, pues la mandé un pequeño comentario sobre esto, ¿no? Le dije, qué fantástico, ¿no? Que el Señor describe su relación con nosotros como un banquete, ¿no? En el que te invita, pero sí, claro, tienes que dejar lo que estás y irte a el banquete, ¿no? Y bueno, en resumidas cuentas, vamos a ir a verla el viernes este. Así que agradecemos vuestras oraciones. Ella viene su historia personal es dura, ¿vale? Es difícil. Y ella incluso ha hecho algún comentario del tipo, bueno, Dios no me puede a mí aceptar porque, claro, las decisiones que yo he tomado y tal y cual. Bueno, y ha habido alguna otra persona así que nos hemos encontrado y que también, sobre todo durante el COVID, ¿no? El confinamiento, pues le hemos estado mandando algún pasaje y tal y él me contestó, ¿sabes? En buen plan. Y en una ocasión me contestó diciendo que él había tenido un sueño el día antes de que yo le iba a mandar un pasaje bíblico y que estaba todo escrito como en letras de oro, ¿no? Y bueno, el pasaje que le mandé al del banquete también. Me dijo, voy a leer esto porque yo quiero participar en ese banquete, ¿no? O sea que me pareció una reacción fantástica. O sea que, bueno, mucha gente por la que orar. Y nada, buscamos, ¿sabes? Estamos intentando, pidiendo al Señor que nos dé más entradas, ¿no? Con nuestros vecinos, que, bueno, es otro tipo de urbanización aquí, ¿no? Y gente que para poco en el pueblo. Y bueno, viendo de qué manera el Señor puede abrir puertas ahí también, ¿no? Y nada, poco a poco, ¿no? Sí, sí. Muy bien. Bueno, estuve escuchando más o menos dos cosas principales cuando estabas hablando. Es ser intencional en salir pasar tiempo con la gente, ¿no? Ser intencional en salir y pasar tiempo con los no creyentes. Eso es Sí. uno. Y también escuché que hablaste de la importancia de la oración, que la oración también forma una parte fundamental, ¿no? Fundamental, ¿no? Y yo creo que en la oración, casi lo que más le pedimos al Señor es que nos dé su corazón para las personas, ¿no? Que cuando veamos a las personas de este pueblo, nos dejemos poseer, ¿no? Poseer por el corazón que Dios tiene por ellos y para ellos, ¿no? Y yo creo que esto lo que te hace es, bueno, quita a un lado todo lo que puede ser manipulación, ¿no? Y a veces he visto actividades de evangelización que van con una especie de cuestionario falso, ¿no? De que, mira, estamos aquí para hacer una encuesta y tal. No, yo creo que eso hay que quitar por completo esto y ir de una manera, ¿sabes?, transparente, intentando demostrar de alguna manera que el reino de Dios está aquí, ¿no? Pero sobre todo pidiéndole a Dios que nos dé su corazón por la persona que tenemos delante, ¿no? Y a partir de ahí, pedir que el Espíritu Santo nos guíe, ¿no? Ujú. Sí, sí, sí. Muy bien. Bueno, ha sido un gusto tenerte aquí y hablar contigo y wow, de escuchar, ¿no? Cómo Dios ha obrado en tu vida para llevarte a este momento y de que tenemos el privilegio de aprender de toda tu historia y tal. Muchas gracias. Muchas Gracias a gracias. ti, Marvin. Sí. Nos tenemos que tomar unas cañas más pronto. Sí, sí. Sí, bueno, a ver, para los demás, estos podcasts y lo de YouTube, eso es para compartir. Entonces, cuando lo escuchas y si te gusta, compártalo con otras personas que tienen interés, porque eso es para extenderlo a todo el mundo que habla español, hispanohablante. Y también, si tenéis interés en conocer más de movimientos de hacedores y discípulos, o de tener un entrenamiento, porque trabajamos en un equipo grande, no soy solo yo, somos un equipo grande y hacemos a través de toda España y hasta hemos hecho entrenamientos por Zoom y otras cosas en Honduras, en los Estados Unidos, y
se está extendiendo mucho. Entonces, hay posibilidad en toda España y también en Portugal. Tenemos también a personas que han venido desde Portugal para recibir el entrenamiento de nuestro grupo aquí, y somos varios, ¿no? Esto no pertenece a ninguna persona. Eso es darte un entrenamiento para ir y aplicarlo. No es para nosotros. Entonces, si quieren saber más, pueden escribirnos a hacedoresdediscípulos1@gmail.com. Entonces, hacedoresdediscípulos1@gmail.com. Ahí pueden escribirnos y contactar con nosotros. Y muchas gracias por haber escuchado este podcast. Hasta luego. Chao, chao.